Muy bien, mi hermano y mi hermana, quiero invitarle a que abramos la Biblia en el libro de Primero de Samuel, capítulo número 7. Primer libro de Samuel, capítulo número 7, versículo número 1 al versículo número 12. Creo que es el octavo libro de la Biblia, el octavo libro. Allí encuentra primer libro de Samuel, capítulo número 7, versículo número 1 al versículo número 12. Si lo encuentran me dicen amén. Primer libro de Samuel, capítulo número 7, versículo número 1 al versículo número 12. ¿Están listos? Y dice la escritura lo siguiente, primera de Samuel, capítulo número 7, versículo número 1 al 12. Vinieron los de Kiriat Jearim y llevaron el arca de Jehová y la pusieron en casa de Abinadab, situada en el collado, y santificaron a Eleazar su hijo para que guardase el arca de Jehová. Desde el día que llegó el arca a Kiriat Jearim pasaron muchos días. ¿Cuántos días pasaron? 20 años. Y toda la casa de Israel se lamentaba en pos de Jehová. Quiere decir que el arca, que representaba la presencia de Dios, había sido tomada por los filisteos y se la habían llevado cautiva por 20 años. Que es que por 20 años ellos no tenían la presencia de Dios, porque la presencia de Dios se manifestaba en el arca. Era el lugar donde Dios manifestaba su presencia. Quiere decir, cuando los filisteos llevaron el arca por 20 años, ellos 20 años se pasaron lamentando, anhelando volver a sentir la presencia de Dios, porque no la tenían. La presencia se manifestaba en el arca del pacto, y al ser llevada cautiva 20 años, muchos días, mucho tiempo, ellos se vivían lamentando, porque anhelaban otra vez poder sentir que la presencia de Dios estaba manifestada en medio de ellos. Y por eso el versículo dice que toda la casa de Israel se lamentaba en pos de Jehová. Lamentaban no tener la presencia de Dios, como mucha gente hoy está lamentando que no siente la presencia de Dios. ¿Y dónde está Dios? Versículo 3 dice: habló Samuel a toda la casa de Israel diciendo: si de todo vuestro corazón os volvéis a Jehová, quitad los dioses ajenos y a Astarot de entre vosotros, y preparad vuestro corazón a Jehová, y solo a él servid, y os librará de la mano de los filisteos. Entonces los hijos de Israel quitaron a los Baales y a Astarot y sirvieron solo a Jehová. Y Samuel dijo: reunid a todo Israel en Mizpa, y yo oraré por vosotros a Jehová. Y se reunieron en Mizpa y sacaron agua y la derramaron delante de Jehová, y ayunaron aquel día y dijeron allí: contra Jehová hemos pecado. Y juzgó Samuel a los hijos de Israel en Mizpa. Cuando oyeron los filisteos que los hijos de Israel estaban reunidos en Mizpa, subieron los príncipes de los filisteos contra Israel. Y al oír esto, los hijos de Israel tuvieron temor de los filisteos, porque era gente muy mala. Entonces dijeron los hijos de Israel a Samuel: no ceses de clamar por nosotros a Jehová nuestro Dios, para que nos guarde de la mano de los filisteos. Y Samuel tomó un cordero de leche y lo sacrificó entero en holocausto a Jehová. Y clamó Samuel a Jehová por Israel, y Jehová ¿qué? Le oyó. Y aconteció que mientras Samuel sacrificaba el holocausto, los filisteos llegaron para pelear con los hijos de Israel, mas Jehová tronó aquel día con gran estruendo sobre los filisteos y los atemorizó. Y fueron vencidos delante de Israel, y saliendo los hijos de Israel de Mizpa, siguieron a los filisteos, hiriéndolos hasta abajo de Bet-car. Tomó luego Samuel una piedra. ¿Qué tomó Samuel? Una piedra. Y la puso entre Mizpa y Sen, y le puso por nombre, ¿cómo? Ebenezer. ¿Cómo se llamaba esa piedra? Ebenezer, que quiere decir: hasta aquí nos ayudó Jehová. Por eso quiero llamar el tema de esta mañana Ebenezer, la ayuda divina. Por eso quiere decir Ebenezer, ayuda divina, la ayuda de Dios. Y quiero hablar de un poquitico de esto. Creo que todos en la vida necesitamos o podemos contar experiencias de un Ebenezer.
de que hemos visto una ayuda de Dios. Permítame introducir en esta mañana, porque Samuel levantó con esa piedra como una especie de monumento. Esa piedra era un monumento donde ellos iban a recordar cada vez que vieran esa piedra que hasta aquí los había ayudado Dios. Esa piedra les iba a recordar la ayuda divina. Amén. Permítame introducir diciendo que en cualquier lugar uno encuentra monumentos. Monumentos. En algunos casos son monumentos dedicados a grandes personalidades. Por ejemplo, en Pereira está la Plaza de Bolívar. Aquí hay monumentos que representan a algún personaje importante. Hay lugares donde hay monumentos a algún santo que lo hacen venerando o respetando la memoria a través de ese monumento de tal o cual persona. A veces está la estatua de Bolívar o de San Martín. A veces esos monumentos recuerdan a grandes científicos de los logros que han hecho. Cuando usted va a Medellín y ve las gordas de Botero, se van a acordar de Botero cuando vean los monumentos que él ha hecho, ¿verdad? Siempre los monumentos demuestran el respeto y la gratitud de la población donde permiten que se coloque un monumento. Samuel levantó un monumento, levantó una piedra como una especie de monumento. Y a ese monumento, ¿qué nombre le puso ese monumento? Ebenezer. Era un monumento que cada vez que la gente, el pueblo de Israel, viera ese monumento, esa piedra, se acordaran de la ayuda de Dios, de que Dios siempre va a estar allí para ayudarnos y va a estar allí para nosotros. Amén. En Samuel, texto que hemos leído, encontramos un monumento que consistía en una piedra a la que Samuel le llamó Ebenezer, que significa piedra de ayuda, o con significado para los hebreos que recordaba la ayuda de Dios. Esa piedra era un recordatorio. Samuel la colocó allí como un recordatorio, pero ¿qué recordaba esa piedra, ese monumento? ¿O qué quería Samuel que le recordara? Y es que en el tiempo de los jueces, Samuel es el tiempo de los jueces. En el tiempo de los jueces gobernaba Samuel como profeta. Samuel era un profeta, pero como no había rey en Israel, entonces tocó en los tiempos de los jueces gobernar al profeta Samuel en Israel. Samuel en ese entonces oró a Dios, y cuando oró a Dios, Dios les dio una liberación contra Israel, contra los filisteos que venían a matar a Israel. Samuel ora, Dios libera a Israel de una muerte inminente. Por eso, por la victoria que Dios le dio, Samuel levantó ese monumento cerca de la ciudad de Mizpa, entre Mizpa y Sen, y le colocó por nombre Ebenezer. Era un monumento que les traía el recuerdo de la ayuda divina, que les traía un recuerdo de que Dios es fiel y que Dios siempre nos va a ayudar. ¿Cuánto lo creen? Yo le pregunto, hermano, ¿cuántos necesitamos un Ebenezer? Una ayuda divina. Todos necesitamos la ayuda de Dios, ¿verdad? Quizás vino alguien hoy necesitando urgentemente la ayuda de Dios. Hay un problema, una crisis que está viviendo, que está pidiendo un Ebenezer, una ayuda divina, que Dios le ayude hasta hoy. Pero a veces otros sienten que no ven a Dios por ninguna parte, como que Dios no les ayuda, como que Dios no les escucha. Ahora, si necesitamos la ayuda divina, ¿cómo poder lograr que esa ayuda divina llegue? Permítame decirle algunas cosas que debemos hacer para que el Ebenezer, la ayuda divina, venga a nosotros. Primero, voy a decirle qué ocurre, qué debemos hacer para que la ayuda divina venga, para que podamos decir: Ebenezer, Dios me ayudó, hasta aquí me ha ayudado Dios, Dios ha sido bueno. Porque muchos claman a Dios, pero no ven la ayuda de Dios, y es porque no han hecho lo que Dios pide que hagamos para poder lograr que Dios nos ayude y haya un Ebenezer. Primero, es que la ayuda de Dios viene cuando amamos a Dios. ¿Cuándo viene la ayuda de Dios? Cuando amamos a Dios. Y digo esto, usted podrá decir: ay, pastor, eso yo ya lo sé, que yo tengo que amar a Dios, yo lo amo. Pero yo le aseguro que muchos de los que están aquí no aman a Dios de verdad. Aman más a una mascota, aman más su trabajo, aman más cualquier otra cosa que a Dios. Usted puede decir: yo ya sé eso, pastor, hay que amar a Dios, yo lo amo.
Pero yo quiero decirle que muchos no aman a Dios como Él se lo merece. Y hay más cosas importantes en la vida de nosotros que el mismo Dios. Que el mismo Dios. Primer elemento que necesitamos tener en cuenta para lograr la ayuda, para tener un ebenecer, una ayuda divina en nosotros, es que necesitamos ¿qué? ¿Cuándo viene la ayuda de Dios? Cuando amamos a Dios. Versículo 2. El versículo 2 dice: desde el día que llegó el arca a Kiriat Jearim, pasaron muchos días, 20 años, y toda la casa de Israel se lamentaba en pos de Jehová. ¿Qué había pasado? Israel, que decía que amaba a Dios, había pecado en contra de Dios. Se había dedicado a adorar ídolos, a adorar otras cosas, aunque eran el Dios verdadero. Y cuando Dios vio el pecado de ellos, Dios los castigó, quitándoles su presencia. Mandó a los filisteos para que capturaran el arca, y por 20 años se la llevaron. La presencia de Dios estaba representada en el arca. Cuando ellos no vieron más el arca, sentían que la presencia de Dios se había ido. Por eso se lamentaban. ¿Y dónde está Dios? La presencia ya no está con nosotros. La presencia, mi hermano, yo creo que cuando usted no siente la presencia de Dios, debería lamentarse. Cuando usted no sienta la presencia de Dios y sienta que no ama a Dios, deberíamos lamentarnos. El pueblo había pecado a Dios, nunca valoró la presencia de Dios, nunca la respetó. Israel nunca respetó la presencia de Dios, nunca la valoró. Vivían de cualquier manera, y cuando la presencia de Dios, al ver el pecado, ya no estuvo más con ellos, ahí comenzaron a lamentar. Hay un dicho muy común que dice que nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde. Israel entendió eso. Ellos tenían la presencia de Dios, representaban el arca, pero nunca lo valoraron, nunca respetaron a Dios, nunca le dieron gloria, buscaban otros ídolos para adorarlo. Y cuando Dios vio eso, mandó a los filisteos para que cautivaran el arca y se llevaran la presencia de Dios de medio de Israel. Y cuando ellos vio que por 20 años hubo la presencia de Dios, vivieron lamentándose en pos de Jehová. Dios, queremos tu presencia. Dios, por favor, ¿dónde está tu presencia? Te necesitamos, Dios. 20 años lamentándose por la presencia de Dios. Ahora sí querían amar a Dios. Ahora sí querían tener su presencia. ¿Y cuántas veces, mi hermano, Dios ha estado con nosotros y no hemos respetado su presencia? ¿Cuántas veces hemos ido al culto y no hemos aprovechado la presencia de Dios? No la hemos valorado, no la hemos aprovechado al momento. Hay que respetar y aprovechar y valorar la presencia de Dios. Y en el versículo dice él que ellos se pasaron 20 años lamentándose en pos de Jehová. ¿Qué estaban lamentando? El saber que la presencia de Dios no estaba en medio de ellos. Yo le pregunto, mi hermano, ¿qué pasaría en su vida si la presencia de Dios no estuviera con usted? ¿Cómo sería su vida? Que la presencia de Dios se fuera. ¿Qué ocurriría en esta iglesia si la presencia de Dios se fuera de este lugar? ¿Qué ocurriría? Pregúntate, ¿qué ocurriría si Dios no estuviera en estas reuniones? ¿Para qué venir a un culto si Dios no está? ¿Qué pasaría si en tu casa usted siente que la presencia de Dios no está, que no siente nada? Usted comienza a escuchar que le tocan el pie, que un demonio le quita, lo descobijan. ¿Usted se puede imaginar cómo sería una vida sin la presencia de Dios? Pues bueno, hay muchas personas que viven sin la presencia de Dios y se pasan lamentándose sin la presencia, buscando algo que llene el vacío que deja el no tener la presencia de Dios. Lo que Samuel quería enseñarles a ellos, que querían volver a tener la presencia de Dios, necesitaban anhelar la presencia. Y ellos estaban lamentando: Dios, necesitamos tu presencia. ¿Sabe por qué quiero este retiro? Porque yo le estoy pidiendo a Dios que estos muchachos necesitan la presencia de Dios. Necesitan la presencia de Dios. Y yo le estoy pidiendo al Señor que en este retiro Él manifieste su presencia. Porque mucho la tenemos, pero no la valoramos. Tenemos a veces que nosotros no respetamos su presencia. Y a veces Dios se vuelve ausente al ver que no lo respetamos y no valoramos y no disfrutamos su presencia. Le pasó a Israel. Parece una verdad simple, tonta, decir que para tener la ayuda divina tenemos que amar a Dios. Pues usted dirá: yo lo amo. Pero sabe, mi hermano, el pueblo de Israel, el pueblo de Dios, se lamentaba en pos de Jehová. ¿Por qué se lamentaban? Porque ellos no sentían a Dios en medio de ellos. No sentían la presencia de Dios. Oraban, pero no había algo que representara la presencia de Dios. El arca había sido llevado cautivo.
Tenían algo que simbolizaba la presencia de Dios. ¿Qué era lo que simbolizaba la presencia de Dios? Vamos, ¿qué era lo que simbolizaba la presencia de Dios? El arca del pacto. Eso simbolizaba la presencia de Dios, el arca del pacto. ¿Y el arca del pacto qué era? El arca del pacto era una caja de madera recubierta con oro. En esa caja de madera cubierta con oro estaban las tablas de la ley. Allí, las tablas de la ley que Moisés bajó del monte Sinaí, allí estaban guardadas en esa arca las tablas de la ley. Estaba la vara de Aarón que reverdeció, la vara con que Moisés tenía, con que abrió el mar rojo, todo estaba la vara que reverdeció, que floreció. Y también estaba una parte del maná que Dios hizo bajar del cielo cuando Israel tenía hambre. Así que eso estaba dentro de la caja del arca, las tablas de la ley que representaba la palabra de Dios para ellos, los mandamientos de Dios para ellos que ellos habían ignorado. Estaba la vara de Aarón que representaba la autoridad de Dios para ellos, y estaba el maná que representaba la provisión de Dios, la fidelidad de Dios para ellos. Cuando ellos no tuvieron el arca del pacto, la presencia de Dios, sentían que ya no había palabra, no tenía como Dios les hablara. No tenían la autoridad de Dios, por eso eran derrotados por los filisteos, porque la autoridad, la vara de Dios, de Aarón, había sido llevada cautiva también dentro del arca. No tenían la autoridad y por eso eran derrotados tan fácilmente, y no tenían el maná que representaba la provisión de Dios. Aguantaban hambre, tenían crisis, venían y les confiscaban todo, se sentían desprotegidos, sin nada de parte de Dios. Por eso se lamentaban tanto. Pero cuando usted no tiene la presencia de Dios, mi hermano, nos enfermamos, Satanás nos ataca, hay dificultades. Pero cuando tenemos la presencia de Dios, que nos falte todo menos su presencia. Si lo tenemos a Él, hermano, puede faltar todo, pero sentimos contentos porque la presencia de Dios nos hace sentir bien. Amén. Nos hace sentir bien la presencia de Dios. ¿Qué más había en el arca del pacto? Habían unos ángeles allí, dos ángeles, allí tomados del uno al otro, que representaban la gloria de Dios. Estaba encima del arca, dos ángeles. Esos ángeles representaban la gloria de Dios. La Biblia dice que Dios vendrá en la gloria de sus ángeles. Quiere decir que los ángeles siempre demuestran la gloria de Dios, dando a entender que cuando la presencia de Dios se les fue la gloria de Dios. Vivir sin la gloria de Dios, hermano, es un terrible vacío. Porque cuando no tenemos la gloria de Dios, queremos buscar nuestra propia gloria o la gloria del hombre. Pero queremos que la gente nos aplauda porque buscamos la gloria de alguien. Hermano, cuando tenemos la gloria de Dios, no nos importa la gloria de nadie. No importa si la gente nos aplaude o nos agradece o nos dan la gloria o la gracia, no nos importa. Tenemos la gloria de Dios, que es lo más importante. Amén. Pero ellos se fue la gloria de Dios, no la tenían, lo perdieron todo. Por eso se lamentaban, queriendo volver a disfrutar otra vez la gloria, la presencia de Dios. Yo le pido al Señor que siempre nos permita tener en nuestras reuniones aquí en este lugar la presencia de la gloria de Dios. Si lo tenemos a Él, lo tenemos todo, mi hermano. Amén. No importa quién falte, pero que no falte su presencia. Ahora, ¿pero qué pasó? Según el texto dice que durante 20 años los filisteos sellaron el arca. El arca estuvo en poder del enemigo. O sea que la gloria de Dios, la presencia de Dios, la provisión de Dios, la autoridad de Dios estaba ausente. La palabra de Dios estaba ausente. Y cuando la presencia estaba ausente, la gente comenzó a lamentarse. Por favor, Dios, queremos tu presencia. Dios, no valoramos tu presencia ahora. Queremos volver a sentirte, queremos volver a ver tu gloria, Señor. La gente comenzó a lamentarse hasta que volvieron a recuperar la gloria de Dios. Pero cuando Dios ve un pueblo, una persona que se arrepiente, que clama y pide su presencia, la presencia vuelve a nosotros cuando la pedimos. Puede que haya alguien aquí, mi hermano, que ha descuidado la presencia de Dios, que ya no ve la gloria de Dios, que no tiene la autoridad de Dios. Dios está esperando que alguien que está lejos clame a Dios, se lamente por su pecado, se lamente por haber descuidado su presencia, se lamente por esa forma de vida que tiene, y quizás Dios tenga misericordia y vuelva a traer su presencia a nuestra vida, a nuestra casa, a la iglesia. Amén. Creo que hoy también la gente ha perdido, como Israel, la sensación de la presencia de Dios. Hoy la gente ha perdido. Yo he escuchado gente que dice: ya no está la presencia de Dios. Pastor, yo en mi casa no sé, escucho cosas raras, ruidos, escucho sombras, tengo sueños raros. Pero mira, hay gente que siente la sensación de que la presencia de Dios está ausente.
Yo no sé cuántos de los que están aquí sienten la ausencia de la presencia de Dios, que dicen: yo oro pero yo no siento nada, yo oro pero siento que Dios no me escucha, yo oro y yo no siento la presencia de Dios, me siento mal, yo leo la Biblia y no entiendo nada, me da sueño, no siento la presencia de Dios. Leo la Biblia y me dan ganas se me encharcan los ojos, me da sueño, comienzo a bostecear y yo no siento nada. Leo la Biblia y no siento nada, voy a la iglesia y no siento nada, oro y no, entonces si no siento nada, entonces ¿para qué oro? Mira, hay mucha gente hoy que vive con la sensación que no sienten la presencia de Dios, que sienten que Dios no está y se sienten mal. Muchos dicen: es que no siento la presencia de Dios, es porque de pronto en la iglesia falta más unción. No es que en la iglesia falte unción, porque la iglesia eres tú. Yo no sé si hay alguien aquí, mi hermano, que ha perdido la sensación de la presencia de Dios, que siente que Dios no está contigo y que al hacer un examen de tu vida sientes que has hecho cosas que no son correctas, que en secreto has ofendido a Dios, has pecado, que tu forma de vivir hiere el corazón de Dios, hace que Dios, que es santo, se aleje de ti, y que te sientes con culpa, sucio, aún para orar a Dios, y sientes la ausencia de la presencia de Dios, como que Dios está lejos, indiferente contigo, como que el cielo está cerrado para ti a causa de eso. Quiero mostrarle dos versículos de la Biblia. Uno es el Salmo 42, versículo 1 y versículo 2. El salmista escribió este salmo para darnos a entender, que podamos entender la importancia de la presencia de Dios. Y lo dice de la siguiente manera: el Salmo 42, versículo número 1 y versículo número 2, dice la escritura: como el ciervo que brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de ti? El salmista escribe este salmo como un grito desesperado y dice: así como el ciervo brama, y el ciervo es aquel animal que pastiza y que cuando tiene sed anda por las corrientes de las aguas buscando una orilla donde meterse para saciar su sed, y eso representa al ciervo en la Biblia. Pero también el ciervo, alguien decía que el ciervo también representa a las chicharras. ¿Conocen las chicharras? Cuando yo voy camino a Buga, hay un lugar que se llama Mediacanoa, hay muchos árboles y es una zona muy caliente porque está cerquita al río Cauca, y está fuerte calor, que las chicharras son como una especie de cucarrones grandes, que cuando tienen mucho calor, ¿qué hacen? Como chicharras comienzan a hacer ruido, y es tanta el ruido que hacen pidiendo que llueva, pidiendo agua, que hasta se explotan con su canto, como pidiendo agua, que se explotan de tanto cantar. ¿Han escuchado ese ruido de las chicharras? Bueno, el salmista, para darnos a entender la necesidad que tenemos de la presencia de Dios, por ejemplo, y dice: así como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así también clama por ti, Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. David sabía que en su alma había una sed, pero no era sed de dinero, no era sed de mujeres, o sed de fiestas, o sed de irse de vacaciones y a un paseo, no. Él sabía que la sed que había en su corazón era una sed de Dios, que ni el paseo la podía llenar, que ni la plata podía llenar esa sed, ni calmar esa sed, sino solamente de Él. Dice: mi alma tiene sed de Dios, de Dios vivo. Y por eso Él dice: así clama por ti, por tu presencia, Padre. Y así estaba Israel, estaban lamentándose en el pos de Jehová, clamando su presencia. Padre, por favor, necesitamos nuevamente tu presencia, acompáñanos, Señor, ayúdanos, te necesitamos, te necesitamos. Y el Salmo 73, en el Salmo 41 y 2, habla la necesidad de clamar como el siervo, de clamar, de pedir la presencia de Dios, de decir: Señor, mi alma clama por ti. Y en el Salmo 73, versículo número 25, Salmo 73, versículo 25 dice: ¿a quién tengo yo en los cielos? ¿Sí qué? Sino a ti. ¿Quién dijo eso? El salmista, Asaf. Dice: ¿a quién tengo yo en los cielos? Sino a ti. ¿Y qué dijo el salmista? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. O sea, no hay nada que yo desee que se pueda comparar a ti. Si no te tengo a ti, nada deseo en la tierra. Lo único que deseo es a ti.
A nadie más tengo los cielos sino a ti. Fuera de ti, Señor, nada quiero en la tierra, no deseo nada más. Eso trata de mostrarnos la ansiedad que debe tener un cristiano, una persona, por tener la presencia de Dios. ¿Qué nos está enseñando esto? Que el primer requisito para poder sentir la presencia de Dios y ver la bendición de Dios es que tenemos que amar a Dios. Amén. Hablamos de un Dios de amor, de un Dios de amor. Y habla este salmo de recuperar el sentido de su presencia, la conciencia de su presencia, de que podamos recuperar la conciencia de saber que sin Dios no somos nada, que necesitamos su presencia, que sin su presencia nos morimos, mi hermano. Si no le amamos, si no le invitamos a entrar en nuestro corazón, en nuestra vida, si no nos apasionamos por Él, si no lo buscamos, Él no podrá ayudarnos. Él no podrá ayudarnos. Aunque tiene todo el poder de ayudarnos, no podrá hacerlo. Porque Él estableció principios en que podamos ver un ebenecer y poder decir, hasta aquí me ayudó Dios. Porque cuando ellos decidieron pedirle perdón a Dios y buscar su presencia y llamar otra vez su presencia, entonces Dios vino, los liberó y volvieron a traer el arca otra vez a Israel. Yo no sé cuántos de los que están aquí se sienten que todo les sale mal. Claman a Dios, hasta ayunan y no sienten respuesta. Tienes que revisar, ¿amas a Dios de verdad? ¿De verdad lo amas? ¿Amas a Dios? ¿Amas su presencia? Y cuando estás bien, busca su presencia. Lo segundo que tenemos que hacer para recibir la ayuda de Dios es que la ayuda de Dios viene cuando quitamos los ídolos. Primero, cuando le amamos. Y a veces hay cosas que amamos más que a Dios. Hay ídolos en nuestro corazón que amamos más que a Dios. Primero, cuando yo amo a Dios, viene su presencia y viene su ayuda. Segundo, la ayuda de Dios viene, el ebenecer viene cuando quitamos los ídolos. Y cuando hablo de ídolos, es que usted le viene a la imagen el milagroso de Buga o cualquier imagen. No, esos son ídolos. En el tiempo estaba Astarot, la imagen era Astarot, era un ídolo Astarot y Kiriat. Eran dos deidades paganas que ellos adoraban, los israelitas adoraban, dejaron de adorar a Dios y comenzaron a adorar a Astarot y a Kiriat, deidades paganas. Cuando Dios quiso volver a traer su presencia, Samuel le dijo, pues si quieren disfrutar la presencia, entonces tienen que quitar los ídolos de ustedes para que su presencia se manifieste. Y vamos a mirarlo. Versículo número 3 al 5 de Samuel 7. Primera de Samuel 7, versículo 3 al 5, encontramos el segundo principio para que la ayuda de Dios venga a nosotros, y es quitar los ídolos. Primera de Samuel 7, versículo 3 al versículo 5 dice: habló Samuel a toda la casa de Israel diciendo: si de todo vuestro corazón, ¿qué? Os volvéis a Jehová, ¿qué? Quitad los dioses ajenos y a Astarot de entre vosotros, y preparad vuestro corazón a Jehová, y solo a él servid, y os librará de la mano de los filisteos. Entonces los hijos de Israel quitaron a los Baales y a Astarot y sirvieron solo a Jehová. Y Samuel dijo: reunid a todo Israel en Mizpa y yo oraré por vosotros a Jehová. ¿Qué le dijo Samuel al pueblo? Mire, si ustedes quieren volver a sentir la presencia de Dios y quieren que Dios los bendiga y que Dios los ayude, quiten los ídolos de ustedes. Quiten los ídolos que hay en sus corazones. Y un ídolo puede ser un novio, puede ser un hijo, puede ser un trabajo, el trabajo puede ser un ídolo. Que la gente dice: no tengo tiempo para ir a la iglesia porque estoy trabajando. Pues ese ídolo te quitó el lugar que le pertenecía a Dios. Dios dice: si quieres que yo te bendiga, quita tus ídolos. Si no los quitas, no va a haber la bendición. Nunca vas a sentir la presencia de Dios como Él quiere que tú la sientas. Y yo no sé si alguno en esta mañana, mi hermano, tiene ídolos en su corazón. Yo conozco personas que si el novio no va a la iglesia, tampoco va ella. Que si tal persona no va a la iglesia, no va usted a la iglesia. No, entonces yo tampoco voy si usted no va. ¿Qué pasó? Eso es un ídolo que se está colocando entre Dios y él. Escuché una vez de alguien que dijo: no voy a la iglesia porque es que tengo un perrito y si lo dejo solo, no lo puedo dejar solo. Entonces no voy a la iglesia por mi perrito. ¿En qué se convirtió ese perro? En su ídolo. En su ídolo. Hay gente que dice: no voy a la iglesia porque si voy a la iglesia mi esposo se enoja. Y a él no le gusta que yo salga, entonces para no hacerlo enojar no voy a la iglesia. ¿Sabe quién se volvió tu esposo? Tu ídolo.
No quieres que tu ídolo se llene de ira y como tu Dios te destruya y te castigue. No sé, mi hermano, qué ídolos hay en tu corazón, que quizás no has visto la presencia de Dios porque hay ídolos en tu vida. Para muchos el ídolo es el celular. No pueden vivir sin el celular, se acuestan con el celular y apenas sienten que si tembló, están dormidos. Cuando sienten que tembló, mismo lo prenden, aún estando dormidos, porque es su ídolo. No pueden vivir ni dormir sin él. Ídolos. Tienes que quitar los ídolos de tu corazón si quieres sentir la presencia de Dios. ¿Alguien está aquí en esta mañana? Hay que quitar los ídolos, mi hermano. En el tiempo bíblico era Baal, era Astarot, era Kiriat. Ídolos. Usted podrá decir, pastor, es que yo no adoro a Baal, ni a Kiriat, ni a Baal. Pero te acuerdo que pueden haber otros ídolos. Otros ídolos. Tu pecado es tu ídolo. Aquello que tú no puedes dejar, ese es tu ídolo. Y ha sacado a Dios, ha hecho que la presencia de Dios, la gloria de Dios se vaya. Y por eso tú ya no sientes ánimo, ya no sientes nada de servir a Dios, no sientes ganas de nada. Tienes que revisar y quitar lo que Dios te está hablando hoy. Amén. La ayuda viene cuando quitamos los ídolos. Samuel ordenó que los quitaran. Él dio la orden. Si quieren sentir la gloria de Dios, la presencia de Dios, quiten los ídolos. Dígale que a tu lado, saca los ídolos. Vamos, dígale que a tu lado, dígale, quita los ídolos, saca los ídolos. A muchos quizás les toque sacar el celular, quitarlo, venderlo, hacer algo y decir, Señor, me disciplino, no más porque eso me está matando mi relación contigo. Samuel ordenó a que los sacaran, a que los quitaran. Y hoy tenemos otros dioses, otros ídolos. Ese ídolo puede ser el título, el cargo que tengo, la posición económica, alguna persona, algún novio, algo que se ha convertido en mi ídolo y le ha quitado el lugar que solamente Dios se merece. Dios se merece toda la gloria, mi hermano. Por eso Él dijo, quiten los ídolos y solamente a Dios deben de servir ustedes. Y por último, termino lo tercero. Si la ayuda de Dios viene, primero recordemos, ¿cuándo viene la ayuda de Dios? Cuando amamos a Dios. Hay que amar a Dios, mi hermano, ama a Dios. Si yo le pregunto a usted cuánto aman a Dios, todos van a decir amén. Pero yo le aseguro que muchos de ustedes no aman a Dios de verdad. No aman a Dios. Hay gente que lleva meses y semanas sin leer la Biblia. Si usted me dice que ama a Dios y no lee la Biblia, entonces, ¿cuál es su amor? Si mi amáis guardar mis mandamientos, mis mandamientos no son gravosos, dice la Biblia. Si usted me dice que ama a Dios y le cuesta orar y se puede pasar días y horas sin orar, entonces ¿dónde está su amor? ¿De palabras solamente? Bájese de esa nube, mi hermano. Si usted ama a Dios, demuéstralo de verdad. Bájese de ese orgullo espiritual que cree, no es que yo estoy bien con Dios, yo estoy bien con Dios, así estoy bien. Cuando usted cree que estás bien, la Biblia dice que muchos estando mal, dice que están bien. Y el que dice que está bien, estando mal, así mismo se engaña, dice la Biblia. Necesitamos la presencia de Dios. Yo iba a empezar Apocalipsis hoy. Haré Apocalipsis hoy porque sé que Dios me habló y me dijo, no quiero que prediques Apocalipsis hoy, quiero esta palabra para la iglesia. Porque yo quiero que entiendan lo importante que es mi presencia. Y yo sé, mi hermano, que aquí lo más importante es la presencia de Dios. Y yo quisiera que cuando usted venga aquí pueda decir, wow, aquí se siente, me pongo rosudo, se me eriza la piel, porque pueda sentir la presencia de Dios en este lugar. Que podamos permitir que su presencia se establezca en medio de nosotros, con disciplinas, con cosas. Segundo, ¿cuándo viene la ayuda de Dios? Cuando quitamos los ídolos. Cuando quita los ídolos, se vuelve a manifestar su gloria. Y tercero, la ayuda de Dios viene cuando recurrimos a la oración. Cuando oramos. Cuando vemos que Dios estableció el principio de la oración como el camino para hablar con Él, acercarnos a Él, recibir la ayuda de Dios. Versículo número 5 al 8 encontramos ese tercer principio, que la ayuda de Dios viene cuando recurrimos a la oración. Por hoy yo le digo a los muchachos que van a ir al retiro, ustedes no van a ir allá de paseo, ustedes no van a ir a pasar, a jugar, nada de eso, ni a mirar el celular por debajo de un árbol, nada de eso. Ustedes van a ir a un retiro, a clamar a Dios y a roguemos a Dios que su presencia descienda.
Si no van con ese dígale a Valentina que le devuelva la plata y que se la devuelva. Oye, pero nadie va a tener celular allá, nadie va a tener reloj allá. Así que si quieren, todavía hay tiempito de que alguno le diga: Valentina, devuelve la plata, yo no quiero ir, porque ya no vamos a ir ni a jugar ni a paseo. Vamos a ir a un retiro a encontrarnos con Dios y a pedir que su presencia nos visite. Amén. Y es lo que Dios me dijo: tú vas a ir porque yo quiero manifestar mi presencia. Y van a hacer todo de acuerdo a como yo les quiero que lo hagan. Amén. ¿Aló? No les gusta cuando les hablo de ídolos y del celular, no, eso no les gusta, no. Si les hablara de comida, si estarían, amén, aleluya. Pero quiero decir, mi hermano, la presencia de Dios es real en medio de nosotros. Y cuando su presencia desciende y su gloria desciende, se ve la presencia y los milagros de Dios ocurren, la provisión de Dios llega, los cielos se abren y veremos el poder y la gloria de Dios. Aleluya. Versículo 5 al versículo 8 dice: y Samuel dijo: reunid a todo Israel en Mizpa, ¿y qué? Y yo oraré por vosotros. Samuel sabía que si él quería traer la presencia de Dios tenía que orar, No va a haber un cambio en los muchachos, no va a haber un cambio en los líderes, no va a haber un cambio si no hay oración, mi hermano. No va a haber un cambio en los sugieres, en las danzas, en el grupo de teatro, no va a haber nada. Por más que invirtamos tiempo en ensayos, en todo, si no hay oración como la primordial necesidad, no va a pasar nada. Moveremos solamente las emociones de la gente por un ratico nomás. Pero la gente no cambia con programa, la gente cambia cuando oramos pidiendo la presencia de Dios. ¿Aló? Así es cuando viene esto. Y Samuel le dijo: yo voy a orar por vosotros a Jehová. Y se reunieron en Mizpa y sacaron agua y la derramaron delante de Jehová y ayunaron. ¿Qué hicieron ese día? Ayunaron aquel día y dijeron allí: contra Jehová hemos pecado. Ellos se arrepintieron. Samuel comenzó a hacer una oración que les despertó la conciencia y les hizo ver que estaban mal, que ellos por su pecado habían hecho ir la presencia de Dios. Cuando ellos reconocen y dicen: Señor, comenzaron a clamar, fue una oración de arrepentimiento. Señor, ayunamos, porque contra Jehová hemos pecado, contra ti hemos descuidado tu presencia. Y juzgó Samuel a los hijos de Israel en Mizpa. Y escuche lo que dice: cuando oyeron los filisteos que los hijos de Israel estaban reunidos en Mizpa, subieron los príncipes de los filisteos contra Israel. Y al oír esto los hijos de Israel, ¿qué tuvieron? Tuvieron temor de los filisteos. ¿Por qué? Porque los iban a matar. Pero Samuel decía: que vengan. Samuel sabía el poder de la oración, que cuando usted está orando se puede levantar el diablo, se pueden levantar los demonios que se levanten, te pueden hacer brujería, hechicería, y nada podrá contra ti, porque tú estás clamando a Jehová. Y cuando clamas a Jehová, Jehová se escuda alrededor de nosotros, su gloria, y el que levanta mi cabeza. Amén. Samuel entendía eso. El pueblo aún no. El pueblo era un pueblo que descuidaba su presencia, no comprendía la protección de Dios. Samuel era un hombre del altar, era un hombre del tabernáculo, que oraba, que clamaba. Samuel era un hombre que conocía la presencia. Los demás no. Los demás oraban pero mantenían llenos de miedo, oraban pero dudaban, oraban pero decían: pero ¿será que Dios sí me escucha? No tenían una paternidad con Dios real. Samuel sí conocía. Él dice: no importa, vamos a orar, porque si ustedes oran, Dios pelea por ustedes. Si ustedes oran y claman a Dios, tranquilo, Dios se encargará del problema de ustedes. Cuando ustedes oran y recurren a Dios en oración, tranquilo, que se levanten los filisteos que quieran, Dios los va a derrotar a ellos. Wow. Cuando entendemos, mi hermano, yo algún día le diría a Steven, no ensayen hoy. Ese tiempo que van a gastar en ensayo, métanlo en pura oración, mi hermano. Y puede ser que no ensayen y hagan el culto y se mueva a Dios mejor que cuando ensayaron. Porque a veces no es cuestión de ensayo, es cuestión de la presencia de Dios. Amén. Es cuestión de eso. Y dice el versículo número 8: entonces dijeron los hijos de Israel a Samuel. ¿Qué dijeron? No ceses de clamar por nosotros. Usted sí sabe orar, usted sí lo escucha a Dios, usted es un hombre de autoridad. No debe clamar por nosotros a Jehová nuestro Dios, para que nos guarde de la mano de los filisteos. Y Samuel oró, y usted ya sigue leyendo y se da cuenta lo que pasó. Dios hizo tronar aquel día, y todos los filisteos fueron derrotados y destruidos. Y ahí sí se vieron guapitos los israelitas.
Salieron detrás de ellos y los derrotaron a todos entre Mizpa y Sen. Allá los derrotaron. Mi hermano y mi hermana, la ayuda de Dios viene cuando recurrimos ¿a qué? A la oración. Yo le pregunto, cuando usted tiene un problema, ¿va a la oración? Cuando recibe una noticia mala, por ejemplo, ayer con el terremoto, con el temblor que hubo, ¿cuántos salieron desesperados? Salga, salga, está temblando. ¿O cuántos se pararon un momentico? Padre, tierra detente, en el nombre de Jesús. ¿A qué recurrimos en un momento de crisis? Cuando recibes un dictamen médico negativo, que tienes cáncer o algo, ¿a qué recurres? ¿A llorar, a lamentarte, me quiero morir, para qué yo tan joven que estoy, por qué me castiga así? ¿O recurres a la oración? Señor, yo creo en tu palabra, que por tus llagas he sido curado. ¿A qué recurres, mi hermano? Cuando tienes una crisis, pues en tiempo de la crisis Dios le dijo al pueblo que recurrieran a la oración y así va a venir la ayuda de Dios. Amén. Aquí la gente oraba y ayunaba. Aquí el pueblo de Israel se había vuelto en Dios pidiéndole perdón. Aquí la gente oraba y ayunaba, pero hoy no es muy frecuente el ayuno. Hoy la gente dice, ay, ayunar, qué pereza. Es que ese ayuno me dan mareos. Es que ese ayuno, pobrecito mi hijo, es que está muy jovencito. ¿Para qué lo vamos a poner a ayunar? No, más adelante. Hoy la gente no ayuna y creemos que el ayuno es algo satánico, mi hermano. El ayuno es poderoso. Hay cosas que no salen sino con oración y con ayuno. Amén. Usted puede orar a sus niños. Aún un niño de pecho de 3 mesecitos puede ayunar, mi hermano. Un niño recién nacido puede ayunar. Póngalo a ayunar también si quiere. Ay, pastor, ¿dónde está eso en la Biblia? Pues vaya al libro de Joel. La Biblia dice que salga de su cámara el novio, de su tálamo la novia, los ancianos, los jóvenes y aún los que maman, ayunen delante de Jehová. ¿Quiénes son los que maman? Los niños. ¿Y cuándo demuestra un niño que tiene hambre? Cuando llora. Entonces cuando un niño ayunaba y lloraba pidiendo comida, ese lloro, ese clamor subía a los oídos de Dios. Y cuando ese clamor, ese lloro subía a los oídos de Dios, Dios escuchaba que había un pueblo que se estaba humillando por algo. Y aunque el niño no tiene conciencia de si ayuno o no ayuna, los adultos sí la tenemos y podemos ayunar con un propósito para que Dios manifieste. Jonás predicó en Nínive a que se arrepintiera. Jonás no creía que el pueblo se podía arrepentir, pero predicó y Nínive se arrepintió y el rey se levantó de su silla y convocó ayuno a todo el mundo, grandes y pequeños, niños y los que maman y aún los animales. Nadie podía comer, era un edicto real, todo el mundo tenía que ayunar para que Dios perdonara el pecado de Nínive. Hasta los animales ayunaron, mi hermano. Y aún uno ve gente que dice, no, pobrecito que mi hijo ayune, ay, es que me va a pesar que ayune, de pronto se marea. Hermano, usted está hasta endemoniados están con eso que dicen, mi hermano. De verdad. El demonio le dice, no ayunen, no ayunen, no ayunen, no los voy a ayunar. Hasta el demonio mira, hay gente hasta que está endemoniada, que el demonio les habla, no ayunen, no ayunen, no ayunen, no ayunen. No, que el pastor no hable de ayuno, no. Parecen endemoniados, mi hermano, de verdad. ¿Sabe, mi hermano? Este pueblo oró y ayunó. Este pueblo oró y ayunó. Hoy no es muy frecuente el ayuno. Hoy la gente le huye al ayuno. La gente hoy no ayuna. Y hoy, mi hermano, le quiero decir algo. Hoy necesitamos más oración y más ayuno. Santiago 4, versículo número 2. Santiago 4, versículo número 2, dice la Biblia: codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar, combatís y lucháis y no tenéis lo que deseáis. ¿Por qué? Porque no piden, porque no oran. Eso está en la Biblia. Y Jeremías 33:3, como dice, clama a mí y yo te responderé. Dios nos invita a orar, a clamar, a buscarlo en ayuno, a clamarle a Él para que vengan de su presencia tiempos de refrigerio, mi hermano y mi hermana. Amén. Tenemos, mi hermano y hermana, un gran recurso poderoso que poco usamos. Y ese recurso, por eso que tenemos, es la oración y el ayuno. La oración y el ayuno son armas poderosas, pero poco las usamos, mi hermano. Yo le pregunto, hermano, ¿cuántas que usted no ayuna? De verdad. Si yo ayuno hasta mediodía. Es un ayuno, pero no. Pero ¿cuánto va a ayunar? ¿Un día, 2 días, 3 días? Tomando solamente agüita. ¿Cuándo? No somos muy dados al ayuno. Nos da temor, nos da pánico.
hacen protesta las tripas allá dentro de nosotros. Muchos ya las tripas están allá protestando. Ya van a ser las 12, comida. Las tripas protestan allí. Muchos ya le están sintiendo el ruido ahí que le están moviendo la comida, son las 12, el almuerzo. ¿Y sabe qué necesitas? Poner a ayunar esas tripas, mi hermano. Pon a ayunar esas tripas, no se rebelen, no protesten. Hoy es ayuno, vamos a buscar a Dios. Llénate de la presencia de Dios. Y cuando tú vences la carne tiene que agacharse ante la grandeza de Dios y decir: Dios tiene el control y Dios está en control. Amén. Mire, ya las tripas se quedaron quietas. Apenas escucharon que hablé de esto, ya se calmaron. Ya no se les están ahí moviendo las tripitas dentro. Ya no lo escucharon. Se calmaron. Sentí eso. Sentí que se calmó la autoridad, mi hermano. Tenemos un gran recurso que poco utilizamos. Y la oración fue algo muy importante en la vida de los grandes hombres de Dios en la Biblia. Los grandes hombres de Dios fueron grandes hombres de Dios porque eran hombres de oración y de ayuno. Tú no puedes ser un gran cristiano si no oras y si no ayunas. ¿No? No puedes ser un gran cristiano delante de Dios si no oras y si no ayunas. ¿Cuántos quieren ser grandes delante de Dios? Levánteme la mano. ¿Cuántos quieren ser grandes? Yo quiero ser grande delante de Dios. ¿Cuántos quieren ser grandes delante de Dios? Pues si quieres ser alguien grande delante de Dios, ¿qué tienes que hacer? Orar y ayunar. Si no, esto no funciona. Termino diciendo esto, mi hermano. Termino contando esta historia. Un predicador llamado Isaac Potts vio el caballo de George Washington. Este hombre era un héroe nacional norteamericano que peleó por los Estados Unidos y lo liberó de los enemigos invasores. Y cuando Isaac Potts pasaba por allí, vio el caballo de George Washington amarrado a un árbol. Y más adelantico vio a George Washington de rodillas orando en un pastalcito. Él lo vio orando. Cuenta la historia que eran los días de la guerra, de las invasiones. Y Isaac llegó a su casa y le dijo a su esposa lo siguiente. Y le dijo lo siguiente a su esposa: las colonias ganarán la guerra de la independencia. Y la esposa le dijo: ¿por qué estás tan seguro que las tropas van a ganar la guerra de la independencia? Y le dijo: porque vi a George Washington orando de rodillas y sé que Dios le responderá. Estoy seguro de que Dios le va a dar la victoria porque lo vi de rodillas orando delante de Dios. Y Dios le dará la victoria. Eso ocurre hoy, mi hermano. Si tú y yo oramos de verdad, buscamos a Dios, quitamos los ídolos, le amamos, recurrimos en la oración, vamos a ver grandes cosas. Quiero terminar diciendo esto. Hoy Dios seguirá ayudándonos si oramos a Él, si le amamos de todo corazón, si quitamos los ídolos. Podremos comprobar que nuestros enemigos pueden ser destruidos como fueron destruidos los filisteos. Si pedimos a Dios que venga a su ayuda, la ayuda de Dios vendrá y nos ayudará. Amén. Póngase de pie. Una corta oración y oramos al Señor. Póngase de pie y oramos al Señor. Le damos gracias a Él por su presencia. ¿Qué tal si lo hacemos de verdad? Vamos a clamar. Vamos a hacer una oración de aquí que nos haga descender la gloria de Dios. Sí. Levante sus manos, cierre sus ojos y vamos a clamar a Dios. Vamos a recurrir a Dios en la oración. Vamos a pedir su presencia. ¿Alguien quiere la presencia de Dios hoy? ¿Alguien quiere ver un Ebenecer? Que podamos decir, ver el monumento aquí, decir: hasta aquí me ha ayudado Dios. ¿Cuántos quieren ver un Ebenecer? Una ayuda de Dios, una ayuda divina. ¿Cuántos lo quieren? Entonces ame a Dios, quite los ídolos y aprovechemos este momento para clamar a Dios. ¿Listo? Levante sus manos. Levante sus manos. Cierre sus ojos, toda la iglesia. Cierren sus ojos. Vamos a levantar un clamor delante de Dios. Padre, he predicado tu palabra. He hablado tu palabra, Padre. Solamente te pido, Señor, que cumplas el propósito por el cual has enviado esta palabra a la iglesia. Cumple el propósito. Tu palabra dice: envió su palabra y los sanó y los libró de la ruina. Yo oro para que esta palabra que ha sido enviada
libere a la iglesia, los libre de toda ruina física, material, espiritual, en el nombre de Jesús. Y yo oro, Padre, me lamento como se lamentaba Israel cuando no sentían la presencia de Dios, porque el arca había sido cautiva por los filisteos. Hoy, Padre, lamentamos en pos tuyo, anhelando tu presencia. Señor, a veces en nuestras oraciones les falta ese lamento, les falta ese elemento de anhelo por tu presencia. Hoy, Señor, lamentamos, anhelando tu presencia. Hoy clamamos, Señor, diciendo: Señor, necesitamos tu presencia. Señor, necesitamos tu presencia. Vamos, levante sus manos. Dígale: Señor, necesito tu presencia. En mi casa necesito tu presencia. Necesitamos tu presencia en todo. Espíritu Santo, comienza a fluir en esta mañana. Comienza a glorificarte. Comienza, Espíritu Santo, a traer la gloria de Dios a este lugar. Venga el arca del pacto, venga la presencia, venga los mandamientos de Dios, la vara de la autoridad de Dios venga, el maná de la provisión venga a nosotros. Señor amado, glorifícate. Señor amado, glorifícate en esta hora. Fluye con tu presencia. Mi hermano, clámale a Dios. Aprovecha unos cuantos minutos. Quita los ídolos. Quita el miedo de tu esposo o de tus hijos que te van a regañar si llegas un poquitico tarde. Adora a Dios. Dale a Dios tu primer lugar. Adora y sírvele a Él. Señor, glorifícate. ¿Cuántos aquí, Padre, estamos necesitando la ayuda tuya? ¿Cuántos aquí, Señor, necesitamos un ebenecer? Hoy levantamos una piedra para decir: hasta aquí me ha ayudado Dios. Hasta aquí la presencia de Dios ha vuelto a nosotros. Viene a nosotros. Nos bendice a nosotros, Padre. Glorifícate, Dios, en el nombre de Jesús. Glorifícate. Yo quiero invitarte, mi hermano, tómate un minuto para lamentarte delante de Dios. Clama por su presencia. Dígale: Señor, te necesito. Te necesito, te necesito. Dígale: Señor, te necesito. Perdónanos. Perdónanos por haber descuidado tu presencia. Perdónanos, Señor amado, por descuidar tu presencia. Perdónanos, Señor, por no haber valorado tu presencia. Quizás hemos hecho oír tu presencia, que cuando oramos no te sentimos. Perdónanos, Señor.